ánimo, están tantos lugares hermosos en Alicante, pero ¿qué va? La casa del Señor gana por goleada. Lo mejor que se puede hacer es ir a la casa del Señor a buscar de Él. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos. Antes de ir a la palabra del Señor, compartirle el anuncio. Bueno, los demás ya se le irán compartiendo al final del culto, se los recordaremos. Pero quiero darle ese anuncio el día 30 de mayo, de este mes, sábado 30 de mayo. Vamos a estar disfrutando de ese tiempo maravilloso que se hace tradicionalmente, donde nos unimos la mayoría de las iglesias evangélicas de Alicante para hacer esta marcha, que es una gran bendición, esta marcha evangelística con ese nombre, Alicante, oramos por ti. Se hace en toda España, en cada ciudad, y en la nuestra no nos quedamos fuera. Alicante, oramos por ti. Así que estaremos poco a poco compartiéndole los detalles, desde dónde vamos a salir, cuál será el itinerario, por dónde vamos a caminar. Viene un cantante invitado, cristiano por supuesto, que va a estar ministrando, un grupo cristiano que va a estar ministrando, compartiendo también la palabra del Señor. Así que le animo a que no se lo pierda y que esté atento a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese tiempo tan maravilloso. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Señor amado, gracias en esa mañana por la palabra que tú nos tienes para nosotros. Sé que tú has preparado algo especial para tu iglesia en esa mañana. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que nos toques, que nos ministres, Señor, que impactes nuestro corazón, nos permitas escuchar tu voz, recibir de ti y danos una palabra que estremezca nuestro corazón. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien recuerda cómo se llama este año, el año 2026 para nosotros? Año de propósitos de Dios. Qué bueno que se acuerde, me doy por satisfecho. ¿Alguien se acuerda de qué estuvimos hablando el domingo pasado? ¿De qué hablamos el domingo pasado en la predicación? Ahí ya lo puse un poco más difícil, ¿no? El domingo pasado hablamos de preguntas de Dios. Compartimos un sermón explorando algunas de las preguntas del Señor en la palabra. Dicho esto, ¿alguien recuerda alguna pregunta específica que vimos el domingo pasado? Vimos 3. Primero, la que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? Y hablamos de lo importante que es de vez en cuando preguntarnos dónde está nuestro corazón con respecto al Señor. No es una pregunta física, de ubicación geográfica, es una pregunta espiritual. ¿Dónde estás tú espiritualmente? Después vimos cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y hablamos que tampoco es una pregunta de ubicación geográfica, es espiritual. ¿Qué significa tu hermano para ti? ¿Qué tan lejos o cerca está tu hermano de ti y de tu corazón? Y vimos lo importante que es valorar a todas las personas como nuestros hermanos, como hijos de Dios, como nuestros prójimos. Y también vimos una tercera pregunta, la que Jesús le hizo a 2 discípulos cuando vinieron a buscarle, que les preguntó, ¿qué buscan ustedes? ¿Por qué buscan al Señor? Y meditamos en lo importante que es no solo hacer las cosas correctas, sino también tener la motivación correcta. Que la razón por la que alguien se puede levantar un domingo a venir a la casa del Señor, por la que hacemos todo, la razón por la que lo hacemos todo, no es para que nos vean, sino que la razón para buscar de Cristo es solo Cristo mismo. Es la única razón legítima para hacerlo. ¿Cuál es tu motivación? Lo único que vale la pena buscar hasta el final es Cristo. Hoy veremos otras preguntas. Estas 3 primeras, le tengo que hacer esta introducción, porque estas 3 primeras están enfocadas todas a nuestro corazón, a lo que hay dentro de nuestro corazón. Y hoy vamos a estar hablando de otras preguntas de Dios recogidas en la Biblia, enfocadas a lo que hay en nuestro corazón, pero a cómo reacciona nuestro corazón a lo que pasa a nuestro alrededor. Primero hablamos de lo que hay dentro de nosotros, dónde estás tú, dónde está tu hermano, y qué buscas cuando buscas del Señor. Pero hoy quiero hablar de cómo reacciona nuestro corazón a los efectos que vienen de afuera, a lo que pasa desde afuera hacia adentro.
Así que el primer pasaje que leeremos está en Jonás, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Dice la palabra: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le respondió: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta es la primera pregunta en la que quiero que meditemos en esta mañana. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? La historia de Jonás es harto conocida. Si yo empiezo a cantar ahora el coro de Jonás que cantamos los niños, seguro que usted lo completará, porque vino el pez, pum, se lo tragó, pero Dios clamó y Dios lo escuchó y pum, salió Jonás listo para predicar a Nínive. Pero tengo que hablar algunos matices acerca de la historia de Jonás para que usted entienda por qué llegamos a este punto, a este pasaje. El Señor lo llamó a predicar a Nínive. Jonás tomó un barco en la dirección opuesta hacia Tarsis. Cuando iba en el camino vino la tormenta, él confesó: soy yo que estoy huyendo del Señor, y entonces lo echaron al mar. El pez se lo tragó, dice la Biblia, un gran pez. Nosotros asumimos que haya sido una ballena. Finalmente 3 días estuvo dentro del pez hasta que clamó al Señor. Dios le respondió, el pez lo refurgitó, lo echó fuera, y llegó Jonás a Nínive y predicó con un mensaje que, en pocas palabras, el mensaje de Jonás a Nínive era: de aquí a 40 días esa ciudad será destruida. Dentro de 40 días toda Nínive será destruida. Y después que él dio el mensaje, dice la Biblia que Nínive era una ciudad de 3 días de camino, y él entró y estuvo un día entero desde la frontera de la ciudad hacia adentro, caminando, predicando este mensaje. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y el rey de Nínive se enteró de que había un profeta diciendo esto. Hubo arrepentimiento, convocó ayuno, las personas se arrepintieron y Dios no destruyó la ciudad. Y entonces llega Jonás capítulo 4, donde él le dice: Señor, mátame, las cosas no van como yo pensaba. Yo quería que se cumpliera la profecía, porque yo profeticé que en 40 días sería destruida, y yo quería que se cumpliera, que en 40 días fuera destruida. Dios mostró misericordia, y a simple vista uno podría decir: pero bueno, ¿y qué quieres? Si todo el que predica quiere que la gente se convierta. ¿Qué tú querías, Jonás? Se convirtieron, alégrate. Ahora, antes de que procedamos a juzgar a Jonás, tenemos que entender algo, porque obviamente está desenfocado, pero desde nuestro punto de vista de lejos decimos: está muy mal Jonás. Pero quiero que entiendas por qué. Porque humanamente Jonás tenía motivos para estar enojado con Nínive y para desear que esta ciudad fuera destruida. Porque Nínive es la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio le causó mucho, pero mucho daño al pueblo de Dios. Eran sanguinarios, eran asesinos, eran despiadados, especialmente con el pueblo de Dios. Entonces, ellos habían hecho tanto daño que en el corazón de Jonás hay un odio, un resentimiento, y su anhelo es que Dios destruya esta ciudad, porque él los considera como enemigos. Entonces, cuando él va a predicarles, inicialmente él huye porque conoce a Dios, que es misericordioso. Y cuando Dios le dice: predícale a Nínive, en ese mismo pasaje que leímos, él dice: por eso yo no quería ir, porque sabía que si se arrepentían tú los ibas a perdonar. Lee el pasaje de nuevo para que usted vea. Él no huyó por miedo, él huyó porque no quería que ellos se arrepintieran. Y todavía después que les predicó, había una esperanza en el fondo de su corazón de que Dios cumpliera la profecía y los destruyera. Pero no fue así, al menos en los tiempos de Jonás. Si usted estudia la Biblia y la historia, sabrá que después sí sucedió. Pero esta generación de los tiempos de Jonás se arrepintió y Dios los perdonó. Y después, en el libro de Nahum, seguro que usted solo leerá en su casa, uno de los profetas menores, sí se cumplió realmente la profecía de Jonás. Él estaba enojado porque en su corazón había una acumulación de odio y de rencor hacia estas personas que tanto daño le habían hecho.
Y la respuesta de Dios, cuando Él le dice esto, es esta pregunta. En vez de responderle, le responde, pero con una pregunta. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Jonás está enojado por dos cosas principales. Una, porque no le salen las cosas como él quiere que le salieran. Y dos, por el daño que le habían hecho estas personas a él. Y yo creo que Dios conoce el corazón de Jonás. Y es lógico que haya enojo y pesar en su corazón. Es lógico que esté enojado. Pero la pregunta es, ¿tú haces bien en enojarte tanto? Hasta este nivel llega tu enojo y tu odio, Jonás. Hasta este extremo llega la ira que hay en tu corazón. O sea, entiendo, es normal que estés enojado. Corre sangre por nuestras venas y cuando las cosas no salen bien, es normal que no nos guste. Pero está bien que llegues hasta este punto, Jonás. Tanto te ha afectado. El dilema no es si uno reacciona o no. El dilema es hasta qué punto está bien que Jonás guarde tanto odio en su corazón que aún viendo a las personas arrepentirse, no quiere que se salven. Quiere que de todas formas el juicio de Dios venga sobre ellos. Y usted tal vez no se ve muy reflejado, pero creo que así como Jonás, esta pregunta puede llegar a nosotros para hacernos reflexionar. Porque es cierto que a nuestra vida vienen situaciones difíciles, tiempos de dolor, aun cuando somos hijos de Dios, también sufrimos, aun cuando somos hijos del Señor y siéndole fieles, también pasamos por momentos difíciles. Y como a Jonás, las personas puede que nos hagan daño también. Y entonces Jonás está viendo un grupo de personas que le hizo daño a él y a su pueblo. Y a nosotros también nos puede suceder. Los seres humanos fallan, los seres humanos cambian su forma de pensar. Y el que hoy te es fiel, a lo mejor mañana te traiciona y te clava el puñal por la espalda. Sucede, donde hay seres humanos, sucede. Pero más allá de la pregunta humana de si te duele o no el sufrimiento, la pregunta de Dios es, ¿hasta dónde penetra en tu corazón el sufrimiento de lo que te está sucediendo? Cuando todo sale bien, cantamos y alabamos al Señor con gozo. Pero cuando hay un profundo dolor, viene la pregunta de Dios, ¿acaso estás reaccionando tú completamente bien a esto que te ha sucedido? ¿Reaccionas con justicia y con rectitud cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Reaccionas correctamente cuando las personas te hacen daño? ¿Tu respuesta es conforme a la respuesta de un hijo de Dios? ¿O le das rienda suelta a la ira, al enojo, a la amargura, al odio, al rencor y a todas las cosas que al Señor no le agradan? El Señor no está preguntando si tienes motivo o no para estar enojado. Motivos tiene Jonás y probablemente tú también. El Señor no está preguntando si hay motivo o no hay motivo para estar enojado. Porque a veces es real que las personas actúan mal y nos hacen daños. Pero está en tus manos, mi hermano, está en tus manos, mi hermana, permitir o definir hasta qué punto te va a hacer daño las acciones de las personas contra ti. Está en tus manos definir cuán profundo en tu corazón se va a arraigar esa amargura y ese dolor. Cualquiera puede arrojarte veneno, pero no puede obligarte a bebértelo. Y el veneno no le hace daño al que lo fabrica, sino al que se lo bebe. Y el consejo de Dios con esta pregunta es, tú tienes que cuidar tu corazón de malos sentimientos. Tú tienes que cuidar tu corazón de cuando alguien te causa daño o cuando las cosas no salen bien. Tú tienes que cuidar tu corazón y definir hasta qué punto voy a dejar que esto penetre en mi vida y se quede dentro de mí y me haga daño. No estamos diciendo que te dejes herir deliberadamente por los demás, ni que sufras maltrato eternamente. No es eso lo que estamos diciendo. Haces muy bien en darte tu lugar y en darte a respetar por todos, pero nunca pierdas el control de ti mismo. Es bueno que te preguntes, ¿estoy bien yo llevando esto hasta las últimas consecuencias? ¿Hago bien en enojarme hasta este punto? En la discordia que tengas con alguien a tu alrededor, pregúntate a ti mismo si haces tú bien en responder como respondes. Y muchas veces cuando lo pensamos bien, mi hermano, no vale la pena arruinarse el día, ni arruinarse la comunión con Dios, ni arruinarse la relación con un hermano por las cosas que nos han sucedido. ¿Haces bien tú en enojarte tanto?
¿Es bueno esto? La pregunta no es si tienes motivo o no. La pregunta es si te conviene o no enojarte tanto. Si es bueno para ti o no dejar que llegue la raíz de amargura a tu corazón. Si las consecuencias que vas a sufrir después, ¿acaso no son peores incluso que el mismo incidente? Viene a mi mente la historia de un matrimonio que se casaron y cuando llevaban muy poco tiempo de casados, no eran muy maduros, no eran muy expertos, y un día había un pelo en la sopa. Y entonces el esposo le dijo a la esposa: amor, creo que se coló un pelo tuyo en la sopa, pero tranquila, te perdono, no hay problema. Y ella le dijo: me alegro que me perdones, pero el pelo no es mío, el pelo es tuyo porque tú eras el que estaba en la cocina hoy, tú fuiste el que cortó los ingredientes para la sopa. Y el pelo no fui yo, quien removió la sopa fuiste tú, el pelo es tuyo. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Pues me voy a casa de mis padres y aquí se acabó todo. Y se pelearon, y fue tan grande la pelea que ella se fue a casa de los padres, él se fue a casa de los abuelos y se separaron. Y unos meses después se encontraron en un café y él le fue sincero a ella, le dijo: te extraño mucho. Y ella: yo también a ti. Vamos a volver. Y se volvieron a ir a vivir juntos. Y cuando estaban otra vez en su segunda luna de miel, él dijo: qué bueno que estemos juntos. Y pensar que arruinamos casi nuestro matrimonio por un pelo que al final era tuyo. Y ella le dijo: no, era tuyo. Pues me voy de nuevo a casa de mis padres. Y se arruinó el matrimonio por un pelo en la sopa. Discusión que en mi casa nunca ha habido esa discusión. Ahora lo discutirán entre mi esposo y mi hijo. Yo sé, culpa mía no será. Aleluya. A veces, hermano, es simpática la historia, pero a veces hay que sacar la cuenta si acaso no vale más la pena dejarlo pasar y seguir adelante, o si el enojo que guardamos no nos hace más daño todavía del que debería. ¿Por qué dejamos que entre la raíz de amargura a nuestro corazón? ¿Por qué permitimos tener que cargar demasiado tiempo con la carga del daño que nos han hecho? No es la voluntad de Dios que sus hijos caminemos con rencor en nuestro corazón, con amargura, con dolor, porque hay emociones que si no son tratadas correctamente, comienzan a gobernarnos, a gobernar nuestras decisiones, y nos movemos por enojo, por resentimiento, por amargura, por celo, por frustración. Con el tiempo esas cosas afectan tus palabras, afectan tus acciones, afectan tu vida espiritual y entorpecen incluso tu relación con Dios. Así que la pregunta es en esta mañana: ¿guardas demasiado tiempo el enojo? ¿Haces bien tú en enojarte tanto? ¿O acaso Dios te ayuda a sufrir lo lógico que sufrimos cuando las cosas no nos salen bien? Pero aprendemos a dejar ir cuando toca dejar ir. Hay personas que no te conviene estar cerca de ellas y es bueno que tengas el discernimiento de no estar cerca de ellas porque te hacen daño, pero no es bueno que te alejes de ellas llevándote la raíz de amargura en el corazón. Tú puedes cortar la relación, tú puedes marcar la distancia, pero ser libre en tu corazón. Decir: no quiero estar en este lugar porque es nocivo para mí, pero no guardo el rencor en mi corazón. Soy libre y dejo que esa persona sea libre también y encuentre su lugar cerca de alguien más. No es normal que carguemos demasiado tiempo la ira y el enojo. Quizás usted me diga: pastor, pero tú no sabes lo que me hicieron a mí. O quizás tú digas: es que tú no sabes todo lo que yo he vivido. Tú no tienes el contexto. Yo sí que tengo motivos para estar enojado. Pero una vez más, la pregunta no es si tienes motivos o no. La pregunta es si te hace bien cargar con la amargura tanto tiempo. Puede que tengas motivos, y aun cuando los tengas, lo que Dios te está diciendo es: no vale la pena. Así que ojalá Dios trate con nuestro corazón para que sea sanada cualquier herida pendiente y meditemos y digamos: está bien reaccionar, pero nunca perderé el control de mí mismo, ni dejaré que la ira me gobierne hasta el punto en que Jonás quería que fueran destruidas personas que habían sido arrepentidas. Ahora quiero que hablemos de otro personaje relativamente parecido
a lo que pasó con Jonás. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 4, y después saltamos al 9. Mira lo que pasó con Elías. Primero de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿No le suena? Es lo mismo que dijo Jonás: Señor, mátame, prefiero estar muerto que vivo. Pues lo mismo, Jonás se sentó debajo de una calabacera y Elías se sentó debajo de un enebro, salvo algunos detalles como eso, es lo mismo. Leemos el versículo 9 y 10. Y allí se metió en una cueva, esto es en el monte Horeb, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera pregunta: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Segunda pregunta, en un contexto similar: ¿qué haces aquí, Elías? En el capítulo anterior de primer libro de Reyes 18, Elías desafió a los profetas de Baal, estuvo en el pico de su carrera profética, desafió a los profetas de Baal, llegó a su, como le dicen a los futbolistas, a su prime profético, donde le dijo: todos ustedes contra mí solo. Y los profetas de Baal estuvieron clamando mediodía para que descendiera fuego, y no descendió. Y Elías dijo: al sacrificio mío échenle agua, venga, un cántaro, 2, 3, 12 cántaros de aguas. Y cuando clamó, descendió fuego del cielo. Eso no se había visto nunca. Y después oró por lluvia, y llovió, rompiendo la sequía que él mismo también había profetizado. Él dijo: no va a llover hasta que yo diga, y no llovió. Y cuando él dijo que lloviera, llovió. Estaba en su momento, en el momento más alto de su carrera profética. Pero después de esto, la malvada reina Jezabel le envía un mensaje a Elías y le dice: voy a por ti, te voy a quitar tu cabeza de sobre tus hombros. Y entonces sale Elías huyendo, y llega hasta el monte Horeb. Dios lo sostuvo milagrosamente hasta que llegó al monte Horeb y le hace esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y 2 veces el Señor, unos versículos después, le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Y las 2 veces la respuesta de Elías fue la misma: estoy aquí porque he sentido un vivo celo por la casa de Jehová, porque los hijos de Jehová han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y quedo yo solamente, y me buscan para quitarme la vida. Parece una buena razón para estar allí, porque mira todo lo que ellos han hecho, respondería Elías. Mira todo lo que ellos han hecho. Mira cómo el que se supone que sea el pueblo de Dios cayó en idolatría. Mira el que se supone que sea el pueblo de Dios cayó en la inmundicia, en el pecado, en la inmoralidad. Han ido matando a los profetas uno por uno, y quedo yo nada más. Si me matan a mí, se acabó tu obra. Así que lo mejor que hice fue huir y estar aquí. Solo quedo yo. Pero la pregunta no es ¿qué han hecho los demás? La pregunta es ¿qué haces tú, Elías? La pregunta no es cómo se está comportando el pueblo de Dios. La pregunta en esta relación de Dios con Elías es ¿qué haces tú? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú a qué te has dedicado? Yo no estoy buscando a alguien, le diría el Señor a Elías, no estoy buscando a alguien que se chive de lo que están haciendo todos los demás, que me cuente los pecados de todo el pueblo. En esta relación contigo, mi pregunta es ¿y tú qué estás haciendo? Todo el que esté entre un grupo de seres humanos comenzará inevitablemente a percibir fallas y defectos, porque así somos los seres humanos. Entonces, en tu trabajo, tú vas a encontrarte con personas que no actúan bien, y a lo mejor eres el único cristiano y todos los demás son unos inmorales.
En tu comunidad, tú te vas a dar cuenta de que cerca de ti, el de frente de tu piso, no es cristiano y a lo mejor hace cualquier cantidad de cosas, de pecados, de aberraciones, no lo sé. En tu barrio, en tu colegio, entre tus amigos, en tu propia familia, tú te vas a dar cuenta de que hay gente que no honra a Dios y que hace cosas que tú sabes que están mal y que son pecado. En general, los ambientes donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo no son ambientes favorables al cristianismo, sino que son hostiles, porque son personas no cristianas, no tienen nuestros valores, no tienen nuestros principios. Cada vez hay más inmoralidad y menos piedad en el mundo. Y puede pasarnos como a Elías, que digamos, mira qué mal está todo. Pero cuando tú vayas a la presencia del Señor, la pregunta no es qué hacen todos los demás, sino qué haces tú. Porque aunque mucha gente se pierda, eso no es motivo para que los hijos de Dios claudiquen ni nieguen la fe. Dios no está preguntando lo que hacen todos. Dios pregunta lo que haces tú. Y pregúntate, de las preguntas que hemos visto, esta es la primera donde Dios lo llama por su nombre a la persona a la que está preguntando. ¿Qué haces tú, Elías? Y pudiéramos quitar el nombre de Elías y poner el nombre tuyo. ¿Qué haces tú y tu nombre? Es lo que Dios está preguntando. No debes ceder por la presión del grupo, ni porque veas mucha gente siendo carnales, mucha gente haciendo lo que a Dios no le agrada, porque al final de los tiempos tú tendrás que pararte delante de Dios y responder por lo que tú has hecho, no por lo que han hecho los que están a tu alrededor. Y eso vale incluso para la iglesia, para el contexto de tu congregación. Todo el que pase un tiempo determinado asistiendo a una iglesia, cuando usted llega al principio, a los 2-3 días, piensas que la iglesia es perfecta, pero cuando va pasando el tiempo y te vas involucrando más, van a ir saltando poco a poco fallas, defectos, vas a ir detectando que la gente no es perfecta en la iglesia. Voy a seguir por este camino, aunque parece que es lo más bajo, voy a seguir adelante. Y al ver que la iglesia no es perfecta, cae mucha gente en desánimo, en apatía espiritual, en aislamiento, en temor, en frialdad espiritual. Y alguno llega al punto de que se va de la iglesia diciendo, yo me fui de la iglesia porque había gente hipócrita. Y otro dirá, yo me fui de la iglesia porque vi que hay personas que el domingo se visten y se sientan en el culto y escuchan la predicación, pero el lunes se van a cometer cualquier tipo de pecado. Y se va de la iglesia porque hay gente en la iglesia que comete pecado. Otro dirá, yo me di cuenta de que hay gente que no ama al Señor. Y otro dirá, yo vi en la iglesia que hay personas que son carnales. Y otro dirá, yo me fui de la iglesia porque vi que dentro de la iglesia hay contienda entre los hermanos. Hay hermanos que no se hablan entre ellos dentro de la iglesia. Y otro dirá, yo me fui de la iglesia porque descubrí que el pastor no tiene suficiente sabiduría para tratar con mi situación. O porque vi que el pastor no es perfecto. Yo lo veía parado en el púlpito, pero después un día lo vi discutiendo con su mujer y eso no me gustó y me fui de la iglesia. Y el que dice eso puede que no esté mintiendo, puede que sea verdad, pero la pregunta de Dios no es si hay gente carnal, no es si el que canta no canta bien. La pregunta de Dios no es si hay gente hipócrita. La pregunta de Dios es Él solo contigo, preguntando ¿qué haces tú? Aleluya. ¿Cómo te comportaste tú en ese medio? Había gente carnal, Señor, mataron a tus profetas. Y el Señor está diciendo, ya me arreglaré yo con ellos. Pero ¿qué hiciste tú en ese medio? ¿Cómo te comportaste tú? Si crees que los demás no son espirituales, ¿qué tan espiritual eres tú? Si crees que eso es razón para irte, pero ¿qué hiciste tú? ¿Te vas a alejar de Él porque hay gente imperfecta? ¿Le vas a dar la espalda a Dios porque has sufrido desengaños con tus semejantes? ¿Vas a alejarte del Señor por los defectos de otros? ¿Te vas a decepcionar de Cristo? No haces bien, hermano, en decepcionarte de Cristo por los defectos de otras personas que no son Cristo. Aleluya. No haces bien en cortar tu relación con Cristo por los fallos que cometieron otras personas que no son Cristo. No actuamos con justicia. Todos los demás fallan. Todos los hermanos, mira a tu alrededor, así, con lo lindos que somos, todos fallamos. Pero tengo una buena noticia que darte. Ninguno de nosotros murió por ti en la cruz. Fue Cristo. Fue Cristo.
Si algún día el que murió en la cruz falla, tendrás derecho a decepcionarte. Pero tengo una buena noticia que darte: Cristo nunca falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay motivo, aunque veas a muchos cayendo, no hay motivo para alejarte del Señor. Y cuando Dios te pregunte, la pregunta será: ¿qué haces tú? Cristo siempre estará. Cristo siempre será fiel. Podría preguntarte también para que reflexionemos: ¿qué haces tú aquí? Si alguien dice que las personas dentro de la iglesia la han decepcionado porque no son perfectos, podría Dios preguntarte: ¿y qué haces tú? ¿Qué aportas tú a la iglesia? ¿Qué has traído tú? ¿Acaso tú sí eres perfecto para juzgar las imperfecciones de los demás? Si alguien está buscando una iglesia perfecta, mi recomendación es que busques una iglesia donde se enseñe palabra de Dios y por lo menos sea sana. Y si estás en una que no es así, pues haces bien en buscar otra. Pero no puedes pasarte la vida saltando de una en otra para encontrar la iglesia perfecta, porque iglesia perfecta no hay. No la hay. Y si algún día por alguna razón encuentras una perfecta, no entre, porque la vas a echar a perder. Ya no será perfecta ya. No te preocupes por lo que hacen los demás, a no ser para animarlos a levantarse, exhortarlos, pues haces bien en preocuparte por ellos, en orar que Dios los ayude a restaurarse. Exhórtales con mansedumbre y en el amor de Cristo. Pero fuera de eso, la pregunta que te tiene que importar es: ¿qué haces tú aquí con tu nombre? Y cuando estés delante del Señor, podrás decirle: Señor, yo vi mucha gente fallarte. Yo vi muchos que decían que te eran fieles, no serte fieles. Vi muchos que decían que te honraban, no honrarte. Y vi muchos que eran hipócritas en su relación contigo. Pero a mí lo que me interesa es qué hice yo. A mí lo que me interesa es si yo pude serte fiel aún en ese medio hostil, aún en ese medio no favorable. Dice la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 18. Este es el mismo contexto. Dios hablando con Elías, después de un grupo de cosas que le dijo, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Usted sabe por qué Elías llegó? Porque dice que todos aquellos se apartaron y mataron a los profetas, y el único que queda es él, dice él. Y Dios le dice: pero yo haré que queden 7,000 más. Hay otros 7,000. Entonces Elías no eres el único. Hay mucha gente rendida a la idolatría, pero dentro de todo ese pueblo hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, que no lo han besado, que no han caído en la inmundicia que cayó el pueblo. Entonces tus ojos detectan todos los defectos de la gente, porque somos así. Nos saltan a la vista los defectos de las personas. Pero si miras bien, seguramente hay personas espirituales también, hombres y mujeres de Dios, íntegros y santos, no perfectos, pero que quieren servir al Señor con todo su corazón y que se esfuerzan día tras día por encontrarse un poco más con Él. ¿Qué querías encontrar en la iglesia? ¿La iglesia perfecta? Pues el problema son tus expectativas. Si esperas que la iglesia sea perfecta, son tus expectativas. Porque ¿cómo vas a entrar al hospital esperando que todos estén sanos? No puede ser. Estamos enfermos todos, hermanos. No somos perfectos. Tenemos nuestros defectos. Hoy, si te contara, hermano, todos los defectos que tenemos cada uno de nosotros, que yo no puedo conocer los tuyos, pero los míos sí, son demasiados nuestros defectos. Pero estamos aquí luchando por ser un poco mejores cada día. Aleluya. Por salir adelante con el Señor. Y si miras bien, dentro de toda esa imperfección, hay 7,000 santos que no han doblado sus rodillas, que no son perfectos, pero siguen tratando de crecer cada día un poco más con el Señor. Ante la pregunta, ¿qué haces tú? Intenta no compararte con los que se doblaron ante Baal, con los que le fallaron, con los que mataron a los profetas. Mira bien, y si miras bien, te encontrarás con 7,000. A esos 7,000 míralos e imítalos y haz lo que están haciendo ellos para servir al Señor. Y aún si no queda ninguno un día, Dios arreglará cuentas con cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Gloria a Dios.
Hay una pregunta más en la que me gustaría reflexionar. Igual que la semana pasada, vamos a saltar ahora al Nuevo Testamento, a una pregunta que hizo nuestro Señor Jesús. Hasta ahora hemos visto dos preguntas que pueden sonar un poco fatalistas, porque vimos cómo a Jonás las personas le hicieron daño y a nosotros también, y vemos cómo a veces dentro de la iglesia no es perfecta y la gente falla. Entonces, cuando uno fija la vista en eso, puede decir, ¿acaso vale la pena seguir al Señor si todo el mundo falla, si no podemos confiar ciegamente en nadie? Pero hay una pregunta que puede darle sentido a todo lo que hacemos. Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy poco tiempo antes de este pasaje, Pedro negó a Jesús 3 veces. Usted seguro conoce la historia perfectamente. Y después de resucitar, cuando Jesús se apareció a sus discípulos varias veces, en una de ellas tomó a Pedro aparte y le hizo esta pregunta, 3 veces seguidas, haciendo alusión claramente a las 3 veces que le negó. El Señor es increíble, hermano, porque si fuera cualquiera de nosotros el que tuviera la oportunidad de tener a Pedro delante, no le hubiera preguntado eso. Le hubiéramos dicho, ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Cantó el gallo o no cantó? ¿Te lo dije o no te lo dije? Le hubiéramos dicho, fracasaste, ¿no? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué eres tan malo, Pedro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te das cuenta de que tú no vales nada? No te lo dije, te lo dije. Y ahí está, mira lo que hiciste. Sin embargo, Jesús lo cambia todo por una pregunta, hermano, que lo puede darle la vuelta completa a la situación y darle una segunda oportunidad. ¿Me amas? Es como decirle, sé todo lo que hiciste, pero si aún me amas, estoy dispuesto a seguir trabajando contigo. Si todavía tu corazón está conmigo, aún con tus fallos, podemos seguir trabajando y cumplir el propósito del que te hablé ese primer día, cuando te dije que te iba a ser pescador de hombres. Si todavía me amas, sigue en pie el plan del Señor para ti, Pedro. Además, en el contexto de esa pregunta, que contrasta claramente con la negación de Pedro, también debemos recordar que antes que Jesús anunciara que Pedro lo iba a negar, esto viene de algo que dijo Pedro. En Mateo 26, versículo 31 al 33, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, ¿quién? ¿Quién saltó? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. O aunque todos te dejen, yo nunca te dejo. ¿No te suena esa frase de alguien que acabamos de ver, que fue delante del Señor y le dijo, todos te fallaron y nada más quedo yo? Todos te dieron la espalda y quedo yo nada más. Es lo mismo que pasó con Elías. Todos se fueron y nada más quedo yo. Pues Pedro dijo, todos te van a dar la espalda, nada más quedaré yo. Y Jesús le respondió, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Es como si Pedro decía lo mismo de Elías en su momento. Esta gente no es fiel. Señor, te van a abandonar los demás.
no tienen la misma madurez que yo, no tienen el mismo conocimiento que yo, no tienen el mismo compromiso que yo, no tienen la misma pasión por ti que tengo yo. Pero la pregunta no es si los demás tienen o no pasión por Dios. La pregunta es: Simón, hijo de Jonás, ¿tú amas al Señor? La pregunta es, otra vez quitando el nombre de Pedro, pongamos el nombre tuyo y pregúntate, iglesia, ¿tú amas al Señor? La pregunta de Dios no es si los demás han sido tan maduros como tú y tienen el mismo tiempo en el Evangelio y se conocen la Biblia como tú te la conoces, o si son tan apasionados por Dios como tú eres. La pregunta es si tú amas al Señor, porque Dios tiene un plan con Simón de servir a esas personas. Por eso le pregunta, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas, pastorea a mis corderos, sé un líder, sé una edificación para ellos, sírveles, esfuérzate por servir a mi grey, esfuérzate por servir a mis hijos, a mi cuerpo en la tierra. Pero la pregunta no es si ese cuerpo de Cristo se lo merece. Cuando el Señor nos llama a servir, la pregunta no es si el resto de nuestros hermanos se merece que les sirvamos. La pregunta no es si ellos están listos para que tú les des lo que Dios te ha dado. La pregunta no es si ellos tienen la misma pasión que tú tienes por Dios para que tú les sirvas, porque ya vimos que la iglesia perfecta no es. Pero la pregunta es si tú amas al Señor y vas a servir a su pueblo porque le amas a Él en primer lugar. La pregunta es, ser fieles a Dios, mis hermanos, puede traer a veces buenos resultados, pero a veces no traerá buenos resultados. Y Dios no está preguntando qué tan bien o mal te va a salir si le sirves. Dios está preguntando si le amas a Él. El mantenerse santo suele traer beneficios, pero hay contextos en que ser santo no trae beneficios, trae más bien malas consecuencias. Y la pregunta no es qué beneficios vas a tener por ser santo. La pregunta es si amas al Señor. Ser cristiano no siempre está de moda. Hay contextos en los que te elogiarán y hay contextos en los que te harán la guerra. Y aparentemente no ganas nada con mantenerte firme. La única razón es que ames al Señor. A veces no habrá razón para mantenerse fieles. El único impulso será el amor que hay en tu corazón para el Señor. No le vas a ser fiel a Dios porque te va a prosperar. No le vas a ser fiel a Dios porque te va a sanar. No le vas a ser fiel a Dios porque te va a levantar. No le vas a ser fiel a Dios porque te va a respaldar. No le vas a ser fiel a Dios porque te va a dar un liderazgo. No le vas a ser fiel a Dios porque va a arreglar todos tus problemas. Le vas a ser fiel a Dios porque le amas. Solo porque le amas.